que se titula Sintonizados con Dios. Dile que está a tu lado, sintonízate con Dios. Sintonízate, sintonízate. Cuando hablamos de sintonizar, no sé, a los poquitos que usan la radio por las mañanas, ponen Nueva Vida o la estación que sea, usted se sintoniza a la estación y se presta a escuchar lo que le van a decir o escuchar la música que quiere escuchar, ¿no? Eso significa sintonizar. Pero hoy Dios te está diciendo, necesito que te sintonices a mi canal hoy, porque quiero que escuches lo que tengo que decir para ti. Aleluya. Quiero contarte una pequeña anécdota, comenzando esta reflexión. Quiero que la escuches, la analices. Empieza así: un hombre se perdió en un bosque. Aunque pidió con desesperación ayuda, nadie vino a su rescate. En vista de ello construyó una pequeña choza para sobrevivir y algunas cosas de utilidad. Sin embargo, hizo un viento muy fuerte que provocó que el fuego que había él hecho, que era la fogata, terminara incendiando todo el lugar. ¿Y sabes qué? Aquel hombre se decepcionó, se enojó con Dios y se entristeció mucho. Tanto esfuerzo que yo hice para construir esta choza porque nadie viene a mi rescate, estoy perdido y para colmo sopla el viento, me la tumba, cae en la fogata y se me incendia todo. ¿Ahora qué hago? Después de una hora de frustración, de molestia con Dios y entristecido, llegó un barco directamente al lugar donde se encontraba aquel hombre para rescatarlo. Y él sorprendido preguntó, pero ¿cómo me encontraste? Y el dueño del barco le dijo, es que vi la señal de humo que hiciste y rápidamente pudimos dar contigo. Muchas veces en nuestro caminar, amados, vemos las cosas que para nuestra vista no tienen sentido. Y llegamos a molestarnos muchas veces con Dios. Nos quejamos. Y nuestra expresión es una cosa detrás de la otra. ¿Qué más va a venir? Pero muchas veces nos olvidamos lo que dice la Biblia en Isaías 55, verso 8. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieron imaginarse. Y el verso 9, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y sus pensamientos más altos, mis pensamientos, más altos que sus pensamientos. Simplemente, amado, la voluntad de Dios tiene que ir por encima de tus necesidades. Lo voy a volver a repetir. La voluntad de Dios tiene que ir por encima de tus necesidades. Aprender a caminar con plena seguridad, con plena libertad y confianza de que Dios tiene todo bajo control y tiene un propósito contigo. Aquel hombre, cuando se le incendia, para él no tenía sentido. Pero para Dios sí, porque era la manera que Dios iba a utilizar para que lo divisaran a lo lejos. Aleluya. Solo tienes que tener una sola cosa: fe. Aquí cuando le dije que lo que había escrito, Dios me dijo, aquí es que va. Cuando hablamos de fe, rápido me vino a la memoria Hebreos capítulo 11, verso 1. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos y la evidencia de las cosas que no podemos ver. La Biblia define la fe como completa seguridad, gloria a Dios, de que obtendremos algo que ni siquiera podemos ver. Los hijos de Dios esperamos con confianza y paz porque sabemos en quién hemos creído. Por supuesto, nuestra fe está puesta en Dios y mientras más nos acercamos a Él, escucha esto, mientras más me acerco a Dios, más crece mi fe. ¿Quieres crecimiento en tu fe? Tienes que acercarte más a Dios. Ahora bien, es momento de examinarnos y de preguntarnos cómo hoy estamos enfrentando las adversidades de la vida. Porque muchas veces suena fuerte,
pero somos tercos. Esto me incluye. Somos tercos, amados. El pueblo de Dios estaba caminando ya 3 días por el desierto, sin tener lo más básico para vivir, que era el agua. A la distancia divisaron aquel pozo, y yo me imagino que ellos imaginaron, dijeron: por fin conseguí el pozo por la cual voy a saciar mi sed. Pero lo negativo fue que en aquella agua no se podía beber, porque era amarga. Tal fue su decepción que aquel pueblo comenzó a murmurar contra Moisés. Y yo decía: wow, pero me encanta la expresión de Moisés. Moisés no se puso a discutir con ellos pico a pico. No le puso a decir: ustedes son unos malagradecidos. No, nada de eso. Sino Moisés entendió que él humanamente no podía contestar su pregunta. Pero Moisés reconoció en su momento difícil quién estaba con él y a quién acudir. No sé si lo entendiste. En tu momento difícil, no te pongas a discutir, no te pongas a quejarte. Sintonízate con Dios. Porque entonces ahí donde vas a encontrar la respuesta y a dónde es que vas a dirigirte. Por eso es que Moisés clamó a Dios. En ese momento Dios le muestra a Moisés y le dice: sácate de un tronco, pam, vas a romperlo, vas a tirarlo al agua. Es algo que es sobrenatural. Pique un palo, le doy un palo de mi casa y pon al agua a ver si va a salir agua dulce. No. Pero es que cuando estamos en lo sobrenatural de Dios, estas cosas suceden. Pero hay que estar, ¿qué? Sintonizados con Dios. Entonces el pueblo que estaba murmurando, estaban viendo nuevamente lo sobrenatural de Dios. ¿Y por qué vas a decir nuevamente lo sobrenatural de Dios? Sí, porque días antes, si lees ese capítulo, te vas a dar cuenta que Dios ya lo había librado del faraón y sus hombres de caballo. ¿Es o no es? Entonces yo decía: Dios mío, pero ¿cómo es posible que días anteriores le das una gran victoria, que todo el mundo aquí la conoce, que como ese mar se dividió y ellos pasaron? Están en lo sobrenatural, porque yo me imagino que ellos pasando y ver esos delfines al lado tuyo, los pescaditos, a Nemo, al otro, el fulano. ¿Tú no se ha podido pensar eso? Yo estaba en el crucero y yo vi el agua y me daba miedo. Imagínate caminar y el agua ahí encima, ahí, sin que te mojes una sola gota. Y esta gente ve ese milagro poderoso y cuando viene un momento difícil, empezaron a murmurar. Pero Dios nuevamente se mueve ahí en lo sobrenatural. Y echó el tronco y el agua se convirtió en dulce. La verdad es que la decepción es una prueba que todos tenemos que pasar, donde vemos que tan fuertes somos en Dios. El pueblo de Dios reaccionó de manera negativa, pero Moisés sabía que Dios podía cambiar lo amargo en dulce, lo negativo en positivo. La pregunta que yo te hago en esta mañana: ¿crees que Dios puede hacer lo mismo para tu vida? ¿Cuál actitud tú estás tomando? ¿Estás saliendo victorioso de la prueba que estás atravesando o te estás quejando? Oye, mensaje por la mañana, me tocó tragar fuerte, porque esto también va para mí. Porque muchas veces cuando no me salen las cosas como yo quiero, comienzo a quejarme. Pero no me acuerdo las veces que Dios me ha dado. Se nos olvida. Hoy Dios quiere más cristianos como Moisés, que frente al momento difícil reconoce que por sus fuerzas no pueden y reconoce que tienen un Dios que todo lo puede, y no quiere cristianos como el pueblo, que cuando las cosas no salen como quieren se quejan. Ahora bien,
hay que agradecer más y quejarse menos. Tocó difícil esto. Así mismo me vino. Hay que agradecer más, Michael, y quejarse menos. Si usted lee ese capítulo, se da cuenta de lo que le mencioné anteriormente, que Dios le da una victoria al pueblo de Israel. De día les ponía una nube ahí abrasadora para protegerlos de la sombra. Que yo que trabajo afuera, cuando cojo ese sol a 106, lo que desearía es tener esa nube que me acompañe mientras lavo carro ahí, que no es fácil. Imagínense en un desierto. Y Dios siempre lo protegía del sol y por la noche le daba luz para también protegerlo del frío. Dios está 24/7 con cada uno de nosotros, en cada detalle, en cada cosa. Como decía nuestra hermana Rosita del testimonio, aquel hombre corrió para el altar porque él sabía que quien lo cuidó fue Dios. Porque es que en este mundo nada pasa si Dios no lo permite. ¿Cuántas veces quizás usted ha salido y va para un lugar y de momento hay un tapón o de momento se desvía el GPS y usted empieza a pelear porque lleva tarde, pero tú no sabes si Dios te está cuidando de un accidente? Yo he aprendido eso, amado. No es que voy, bueno, también es que usted madrugue, tampoco me venga a decir que se va a levantar 3 minutos antes, porque hay que hacer las cosas como son. Pero si usted sale responsablemente al horario que es y usted no va a llegar, no se preocupe, no se afane, sino disfrute el camino, que tarde que temprano va a llegar, aunque llegó tarde, pero va a llegar sano y salvo, que es lo importante. Va a llegar a la cita, no al cielo. ¿Entiende? Que todos queremos llegar al cielo, pero en el momento de Dios. Pero es así, son cosas pequeñas, amados, que muchas veces nosotros debemos agradecer más. Simplemente ver ese sol abrasador, esas nubes, esas aves, todo lo que Dios ha hecho para nuestra vida. Ahora te pregunto, ¿cuántas batallas Dios te ha librado a ti? Ahora te pregunto, ¿cuántas guerras Dios te ha dado la victoria? Ahora te pregunto, ¿cuántas pruebas Dios te ha dado y has visto su poder? Dios busca sacar lo mejor de nosotros para formar y solidificar nuestro carácter como hijos que somos, para mostrar su poder una vez más en nuestra vida. ¡Wow! Agradecer más y quejarnos menos. Hay tanto que agradecer, amado. Ya estoy casi terminando. Aleluya. Muchas veces nos levantamos y nos sentimos como el salmista en el Salmo 22. Si usted lee ese capítulo, el Salmo 22, usted se va a dar cuenta que ese día el salmista se levantó bien diferente. Normalmente cuando leemos los salmos vemos que el salmista se levanta o empieza sus textos bíblicos. Alicia, búscamelo. 22, Salmo 22. Quiero que vaya conmigo y lo vea. Búscalo en la versión Reina Valera. Esta, Reina Valera, sí. Estamos ahí. Quiero que lo vaya conmigo. Quiero que vaya conmigo. Que con esto voy a cerrar. Aleluya. ¿Lo tienes? Está bien. Comienza el salmista diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos para salvarme, tan lejos de mis gritos de angustia? El próximo, Alicia. Dios mío, clamo de día y no me responde, clamo de noche y no hallo reposo. Estamos viendo que el salmista
habla, no recibe respuesta y para colmo no haya reposo, o que el salmista ni tan siquiera puede descansar. Continúa. Pero tú eres santo y te sientas en tu trono y habitas en la alabanza de Israel. Continúa. Y en ti confiaron nuestros antepasados y confiaron y tú los libraste. El salmista, aún en su lecho de situación por la cual se encuentra, está reconociendo que hay una respuesta. Ahora bien, muchas veces, entienda esto, Dios quiere pasar la página de tu vida. Y tú dices, pero ¿cómo que pasar la página de mi vida? Alicia, pon el verso 1 de nuevo. El verso 1 de nuevo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos para salvarme? Tan lejos de mis gritos de angustia. Cuando Dios te pasa la página, tú sintonizas con Dios. No lo pongas, Alexa, yo lo leo acá. Cuando Dios pasa la página, tú sintonizas con Él. Dios hace un cambio en tu vida. Tú obviamente reconoces que necesitas a Dios. Dios te pasa la página. Y el salmista del Salmo 23 no empieza como decía el salmista del Salmo 22, no. El salmista del Salmo 23, cuando ya sintonizó con el Padre, empieza diciendo: el Señor es mi pastor, que tengo todo lo que necesito, y en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. En el Salmo 22 no podía descansar y no encontraba respuesta, y cuando Dios pasó su página dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará, y en delicados pastos me va a hacer descansar. Muchas veces necesitamos, amados, que Dios pase la página de nuestra vida para que nosotros, Dios mío, cambiar la actitud y agradecer más y quejarnos menos. Pero Dios hoy quiere pasar la página de tu vida. Dios quiere pasar la página de tu vida. Dije que era una pequeña reflexión para reflexionar en esta mañana que nosotros somos más que bendecidos porque contamos con Dios. Y en esta palabra hubo una enseñanza, y es que aunque muchas veces nos quejamos, como hizo el pueblo de Israel, la misericordia de Dios vuelve otra vez y los arropa y los bendice. Así de maravilloso es nuestro Dios, que aún quejándonos, Dios, su misericordia se derrama en nuestra vida y nos bendice una vez más. Así que, para concluir este mensaje, te exhorto en esta mañana, por favor, también va para mí, que agradezcamos más y nos quejemos menos. Que no seamos como el pueblo de Israel, ni tampoco como el salmista del Salmo 22, sino que seamos como Moisés y el salmista del Salmo 23. El salmista seguía siendo salmista, seguía siendo el hombre escogido por Dios, pero son muchas veces los episodios. Cuando venga el pensamiento negativo y te diga que usted no es hijo de Dios, no es hija de Dios, repréndalo. Y usted diga que aún en mi momento difícil, aún que me quejé, aún que fallé o que pase cualquier cosa, yo como quiera sigo siendo hijo y sigo siendo hija de Dios, porque mi identidad está en Cristo, porque Él fue el que me llamó, Él fue el que me separó, Él fue el que me escogió, Él murió por mí y tiene inscrito mi nombre en el libro de la vida. Así que hasta aquí mi parte, y que el Señor le bendiga. Y si alguien necesita la oración, quiere que hoy sea que pase esa página de su vida, ese capítulo, y quiere sintonizar nuevamente con Dios, el altar está abierto. Mientras tanto, póngase sus pies para así hacer la oración.